Voy a contar esto una sola vez porque no me gusta recordarlo. Y no es porque me crean o no me crean. Ya dejé de preocuparme por eso. Es porque cada vez que lo cuento, siento algo raro en el pecho, como si la historia estuviera viva dentro de mí, como si contarla la despertara. Me llamo Rodrigo y tengo 34 años. Vivo en Monterrey desde siempre, y hasta hace 3 años era el tipo de persona que se reía de estas cosas, pero desde hace tiempo he dejado de hacerlo. La conocí en una boda, así de simple. Una boda de un primo mío en un salón de eventos que está por la colonia Mitras. Esos salones grandes con luces de colores y música norteña a todo volumen. Ella estaba sentada en una mesa del fondo, sola, con un vestido rojo. No era amiga de la novia ni familiar del novio. Hasta hoy no sé bien qué es lo que hacía ahí. Su nombre era Inés. Estuvimos hablando casi toda la noche. Era de esas personas que te miran fijo cuando les hablas, sin distraerse, sin voltear a ver el teléfono. Es difícil que en estos tiempos alguien te preste tanta atención y sobre todo mantenga esa educación. Pienso que hablar con una persona y estar metido en el teléfono al mismo tiempo es una falta de respeto. El caso es que en ese momento me pareció que era señal de que ella era la indicada, que en verdad valoraba mi compañía. Ahora sé que hay otras razones por las que alguien te mira así. Empezamos a salir esa misma semana. Los primeros 2 meses fueron normales. Salíamos a cenar, al cine, caminábamos por el centro. Todo marchaba de maravilla. Ella vivía en un departamento por la zona de San Jerónimo, sola, y casi nunca hablaba de su familia. Cuando le preguntaba me decía que era de un pueblo de Tamaulipas, que sus papás habían fallecido cuando ella era chica y que la había criado una tía. Eso era lo único que me contaba, y ese tema siempre se cerraba rápido, así que aprendí a no abrirlo. Lo primero que noté raro fue la comida. Una noche fui a su departamento y me preparó de cenar. Cocinó milanesas de res con frijoles, arroz, algo sencillo pero muy rico a la vez. Mientras comíamos, me fijé en que ella casi no probaba de su plato. Dejé de comer y le pregunté si no tenía hambre, a lo que me respondió que ya había comido antes. Yo no quise insistir y terminé de comer. Pero pasó más veces. Siempre me veía comer, pero casi nunca comía ella. Y había algo en cómo me miraba mientras yo comía que no sabría describir bien. Pero no era una mirada normal. Era demasiado atenta, como si estuviera esperando algo. El primer síntoma apareció a los 3 meses de estar juntos. Me desperté una madrugada con una sensación extraña en el estómago. No era un dolor exactamente, más bien se sentía como un peso, como si algo pesado estuviera ahí adentro de mi estómago. No quise darle mucha importancia, me tomé un vaso de agua y se me pasaba. No lo conecté con nada, pero empezó a volverse más frecuente. Me despertaba de madrugada con esa misma sensación de un peso en el estómago. A veces también lo sentía en el pecho. Decidí ir al médico y me hicieron varios estudios, pero todo salió normal. El doctor me dijo que era estrés, que durmiera mejor y que tomara menos café. Yo trabajo en una empresa de logística. Mi vida no es estresante, pero le creí. Lo que no le conté al médico, porque no supe cómo decirlo, era otra cosa. Era lo de los sueños. Empecé a soñar con Inés todas las noches, pero no eran sueños normales de pareja. Eran sueños donde ella estaba parada frente a mí en un lugar oscuro, sin decir nada, solo mirándome. A veces tenía las manos extendidas hacia mí y otras veces sostenía algo que yo no lograba ver bien, pero siempre me despertaba con esa sensación de peso. Una mañana que la llevé a su trabajo, mientras íbamos en el coche, le conté de esto a Inés, así sin darle mucha importancia. Ella me escuchó sin cambiar la expresión y después me dijo que era normal soñar con alguien cuando estás enamorado. Me dio un beso y cambió el tema. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido al miedo con ella. No sé, tal vez fue la forma por cómo lo dijo, demasiado tranquila, como alguien que ya sabía la respuesta antes de escuchar la pregunta.
Ese mismo día fui a visitar a mi madre después del trabajo y le conté todo. De Inés, el malestar, de los sueños. Pero en ese entonces yo no conectaba que esto pudiera estar relacionado. Pero ella me dijo algo. Mi mamá es de Linares y es de esas señoras que fueron criadas con una mezcla de catolicismo, creyente de Dios y también de que hay cosas que la iglesia no explica. Cuando conoció a Inés, 15 días después en una comida familiar, se quedó callada todo el tiempo. Eso en mi mamá es raro porque ella habla con todo el mundo. En un momento, cuando Inés fue al baño, mi mamá se me acercó y me dijo en voz baja que esa muchacha le daba mala espina. Me sorprendió el comentario y le dije por qué lo decía. Me respondió que no sabía cómo explicarlo, pero que la miraba y sentía algo frío, que algo en su mirada o en sus ojos no estaba bien. Le dije que estaba exagerando, ahora me arrepiento de eso. El momento en que todo cambió fue un martes por la noche. Fui al departamento de Inés sin avisarle. Eso no era algo que hiciera seguido, pero ese día salí temprano del trabajo y quise sorprenderla. Al llegar toqué el timbre varias veces, pero no contestaba. Noté que la puerta no estaba bien cerrada y se abrió sola con el último toque. Así que entré. El departamento estaba oscuro. Había velas encendidas en el suelo. Estaban por todos lados, formando algo que no entendía qué pudiera ser. En el centro de las velas había una foto. Era una foto mía de las que teníamos juntos, pero estaba recortada de manera que yo quedaba solo. Encima de la foto había algo de color negro. Tampoco pude identificar qué era, pero a la distancia solo le hallaba forma como de una figura, como un monito de porcelana, pero mentiría si les digo exactamente qué era. Alrededor había unas hierbas secas que olían fuerte, a algo que no reconocí. Inés estaba arrodillada frente a todo eso, de espaldas a mí, murmurando algo en voz baja. Ella no me escuchó entrar, aunque no sé por qué tengo el presentimiento de que sí supo que entré. Yo me quedé parado en la entrada sin poder moverme. No sé cuánto tiempo estuve así. La veía ahí, de espaldas, murmurando. Esto que voy a decir les va a parecer imposible, pero las velas no se movían aunque había una ventana abierta, y el aire que entraba movía las cortinas, pero el fuego de esas velas no. De pronto no sé qué me hizo reaccionar y me salí sin hacer ruido. Cerré la puerta despacio y bajé las escaleras casi corriendo. Esa noche no dormí. Al día siguiente le marqué y contestó normal como si nada. Me preguntó por qué no había ido a verla el día anterior como habíamos quedado. Le dije que me había surgido algo en el trabajo y ella solo me dijo, qué mal. Y siguió hablando de otra cosa. Terminé esa relación una semana después de lo que vi ese día. No le di explicaciones reales. Le dije que necesitaba tiempo, que las cosas no estaban funcionando. Ya saben, las frases que uno dice cuando no quiere decir la verdad. Ella lo tomó bien. Eso también me asustó. Pensé que con terminar era suficiente, que me olvidaría de todo y seguiría con mi vida, pero los sueños no pararon. Siguieron viniendo cada noche. Inés, parada en un lugar oscuro con las manos extendidas y ese peso en el pecho al despertar. Fui con el médico una vez más. Después busqué otros médicos, incluso un psicólogo, pero todos decían lo mismo: estrés, ansiedad, procesar el fin de una relación. Así pasaron varias semanas hasta que mi mamá me llevó con una señora. No voy a decir cómo se llamaba ni dónde vive porque no creo que sea correcto. Solo diré que es una mujer mayor que vive en una colonia por el norte de la ciudad, y que cuando me vio llegar me dijo antes de que yo dijera nada que traía algo puesto que no era mío. Me pasó a una habitación con poca luz. Recuerdo que había hierbas por todos lados. Desconozco qué tipo de hierbas, pero la habitación tenía un olor muy fuerte. Algunas de esas hierbas estaban siendo quemadas y eso hacía que hubiera mucho humo en la habitación. La señora comenzó a recorrer mi cuerpo con esas hierbas y de momento se detenía.
Ponía sus manos encima de las mías, pero sin tocarme. Aún así yo sentía el contacto, pero sus manos estaban a centímetros de las mías. Eso duró aproximadamente 2 horas. Yo estaba en un estado ya como cansado o mareado, o las dos cosas. Hasta ahí es donde recuerdo. Solo sé que estuve más de 2 horas ahí y al final la señora me dio a tomar algo que había estado hirviendo por un buen tiempo. Pero les mentiría si les dijera qué fue lo que me dio a tomar, la verdad. No recuerdo el sabor y nunca le he preguntado a mi madre si ella supo qué me dio de beber esa señora. Pero lo que sí recuerdo es que antes de salir de esa habitación vomité. Vomité peor que la primera vez que me emborraché. Y el dolor ya ni me quiero acordar. Sentía como me quemaba la garganta. Lo que vomité ese día también es algo que me cuesta trabajo recordar. Es una imagen que quisiera borrar de mi mente. Ese líquido espeso, negro, con cabellos. Disculpen si no soy más gráfico, pero me cuesta mucho. Salí de ahí sintiéndome raro y mareado, como cuando uno se levanta demasiado rápido. Pero esa noche dormí de corrido por primera vez en meses. Estuve quedándome en casa de mi mamá por una semana. Los sueños pararon. El peso en el pecho también desapareció. Eso fue hace 3 años y nunca volví a saber de Inés. Borré su número, borré sus fotos, todo. La última vez fue como 6 meses después de terminar. Un amigo en común me dijo que ella se había ido de Monterrey, pero que nadie sabía a dónde. Inés ya no está. Lo que sí quedó son los sueños. Ya no con tanta frecuencia, pero Inés no se ha ido de mi vida. Cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de noches la sigo viendo. Pero también quedó otra cosa. Quedó una conciencia nueva. Una certeza de que hay cosas moviéndose alrededor de uno que no se ven, que no se explican y que a veces alguien las dirige hacia ti. Ya no me río de estas cosas, lo dije al principio, y lo repito ahora porque es lo único que quiero que se lleven de esta historia. No se ríen.